La casa en la oscuridad. Siempre he creído que la carretera tiene una forma de mostrarte lo peor de ti mismo. Después de tantos años al volante, uno aprende a distinguir entre lo real y lo que la mente crea para hacerte compañía en las noches más solitarias. Yo he recorrido todas las rutas del norte de México, desde las amplias autopistas hasta los caminos rurales más aislados, y pensé que nada podría sorprenderme. Había oído las historias que se cuentan entre los camioneros en los paraderos, las leyendas que se transmiten de boca en boca en las largas horas de espera, pero nunca les presté atención. Al final, siempre vuelves a la realidad, o al menos eso creía. Esta historia es diferente. No es una leyenda para asustar a los novatos, ni una anécdota para pasar el rato en una noche aburrida. Esto me ocurrió a mí, y aun cuando intento convencerme de que fue un mal sueño, algo dentro de mí sabe que lo que viví esa noche en la carretera fue real. Mi nombre es Ricardo López, tengo 42 años y he sido trailero desde que tengo memoria. Vengo de una familia de conductores, mi padre lo fue y mi abuelo también. Todos crecimos al pie de la carretera, con el sonido de los motores y el silbido del viento contra la cabina. Conduzco un viejo camión, al que le he invertido más dinero del que debería para mantenerlo en buen estado. Lo apodo El Toro, porque como su nombre lo indica, es fuerte y resistente, como un toro bravo que no se rinde. Era una noche como cualquier otra. Había salido temprano desde Monterrey rumbo a San Luis Potosí, llevando una carga de maquinaria pesada. La ruta que elegí me ahorraba un par de horas, pero atravesaba zonas rurales y poco transitadas, especialmente una región cercana a Galeana, un lugar donde el desierto parecía infinito y los pueblos apenas eran un conjunto de casas dispersas. La noche había caído rápido, como suele suceder en el desierto. A las 8 de la noche, la carretera ya estaba completamente oscura. Encendí las luces largas del camión y ajusté los espejos. No esperaba encontrarme con mucho tráfico a esas horas, lo que normalmente era una ventaja, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Era el silencio. A pesar de estar en una zona rural, el aire estaba inquietantemente inmóvil. No había ruidos de animales, ni el zumbido lejano de otros vehículos, solo el motor del camión y el crujido ocasional de la grava bajo los neumáticos. Pasé el pequeño pueblo de La Ascensión, una comunidad de no más de 100 habitantes, donde la luz de las casas parecía apagarse al unísono, dejando el paisaje sumido en una negrura total. Miré el reloj, las 10:15. Sabía que aún me faltaban unas 3 horas de camino, así que me mentalicé para aguantar lo que quedaba de la noche. Encendí la radio para romper el silencio, pero solo captaba estática, algo común en esas zonas. De repente, un destello en el rabillo del ojo me hizo mirar por el espejo retrovisor. Era como si algo se moviera a gran velocidad, apenas captado por el haz de luz que proyectaban las luces traseras del camión. Miré de nuevo, pero no vi nada. Debe ser un coyote, pensé. Los animales suelen cruzar la carretera en busca de comida o agua, y no era raro ver alguno en mitad de la noche. Seguí conduciendo, pero la sensación de ser observado se apoderó de mí. Mis manos se aferraron al volante con más fuerza de la necesaria. El viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo que las ramas secas de los matorrales al borde del camino se sacudieran violentamente. Es solo el viento, me repetí. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no estaba solo. No sabía de dónde provenía esa certeza, pero era como si una presencia invisible estuviera siguiéndome. Me dije a mí mismo que era solo cansancio. Después de tantas horas de viaje, la mente juega trucos, pero aún así, mi respiración se volvió más pesada y mi corazón latía más rápido. Pasé por una curva cerrada y de repente lo vi. Una figura en la carretera, a unos 100 metros de distancia, justo en el centro del camino. Frené en seco, haciendo que el camión rechinara y se balanceara levemente.
La figura era pequeña, apenas visible bajo las luces largas del camión, pero había algo en su forma que me hizo estremecer. Al principio pensé que era un animal, tal vez un perro grande o un coyote, pero mientras me acercaba, vi que no era nada que hubiera visto antes. Tenía el tamaño de un niño, pero su cuerpo era esquelético, cubierto por una piel grisácea y sin pelo. Sus ojos, enormes y brillantes, reflejaban la luz de los faros, pero no se movía. Solo me observaba. Pisé el freno más fuerte y el camión se detuvo a unos pocos metros de la criatura. Ahí estaba, inmóvil, en medio de la carretera. Mi respiración se volvió pesada mientras intentaba comprender lo que veía. No había ninguna razón lógica para que un animal así estuviera ahí, parado como si me estuviera esperando. De repente, en un movimiento tan rápido que apenas pude percibirlo, la criatura se lanzó hacia el desierto, desapareciendo en la oscuridad. Sentí un alivio momentáneo, pero algo me decía que no había terminado. Reinicié el camión y continué mi camino, aunque ahora con los nervios a flor de piel. El camino se volvió aún más solitario y mis pensamientos giraban en torno a lo que había visto. Intentaba encontrar una explicación racional, pero nada encajaba. ¿Era posible que fuera una criatura salvaje? ¿Algún animal del desierto que no conocía? Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Una hora más tarde, mientras recorría un tramo aún más aislado de la carretera, escuché algo que me hizo estremecer. Era un sonido suave al principio, como si algo estuviera arañando el exterior del camión. El sonido venía del techo de la cabina. Solté una maldición entre dientes y traté de ignorarlo, pero el ruido se hizo más fuerte, más insistente. De repente, escuché un golpe fuerte, como si algo hubiera saltado sobre el remolque. Mi corazón se disparó y frené bruscamente, saliendo de la carretera para detenerme. El camión se balanceó mientras me detenía en la cuneta y el ruido cesó por completo. Apagué el motor y me quedé en silencio, escuchando. Afuera, el viento susurraba entre los matorrales, pero no había rastro de lo que había causado el ruido. Dudé en salir de la cabina. Mis instintos me decían que era mejor no hacerlo, pero al mismo tiempo, no podía quedarme allí sin saber qué estaba pasando. Con una linterna en la mano, bajé del camión. Caminé alrededor de la cabina, enfocando con la luz cada rincón. No había nada extraño, ni marcas, ni rastros de ningún animal. Pero cuando apunté la linterna hacia el remolque, el rayo de luz reveló algo que me heló la sangre. El golpe sobre el techo del camión resonó como un eco que se amplificaba con cada segundo. Mi corazón latió con tanta fuerza que sentía el pulso en mis oídos, mientras el sonido de algo moviéndose sobre el remolque se volvía más claro. Era como si algo estuviera arañando la estructura de metal, explorando, buscando un punto débil. Solté el volante por un segundo, apenas para limpiar el sudor frío de mis palmas en los jeans, pero mi vista nunca se apartó del camino. Las luces del tablero iluminaban tenuemente la cabina y el parabrisas se extendía como una ventana a la oscuridad interminable del desierto. La carretera parecía ahora un túnel de incertidumbre, con la única guía de los faros delanteros. En mi cabeza intentaba convencerme de que no había nada sobre el camión. Quizás algún animal había saltado desde un arbusto, o era simplemente el ruido de la carga que se movía. Pero entonces el techo retumbó de nuevo, esta vez con un golpe más fuerte. No había duda, lo que fuera estaba encima de mí. Decidí no detenerme. Aceleré ligeramente, esperando que lo que estuviera sobre el remolque se cayera con el movimiento. El motor rugió con fuerza y el camión se tambaleó un poco cuando pasé por una serie de baches. Sin embargo, el sonido no cesó. Las pisadas, si es que eso eran, seguían moviéndose. Ahora lo escuchaba más cerca de la cabina. No podía detenerme. La carretera era demasiado desolada y mi instinto me gritaba que seguir conduciendo
Era la única forma de mantenerme seguro. Sentía que el remolque se balanceaba ligeramente, como si algo estuviera saltando de un lado a otro. Respiré hondo y por primera vez miré de reojo a los espejos laterales. Lo que vi me hizo maldecir en voz baja. A la distancia, a través del espejo del lado izquierdo, pude vislumbrar una figura pequeña, encorvada, moviéndose de manera errática por el remolque. Apenas la veía con claridad por el reflejo de las luces traseras, pero su forma no era humana, ni tampoco la de un animal común. Mis manos temblaron sobre el volante. ¿Qué demonios es eso? Swingo, pregunté, aunque sabía que no habría respuesta fácil. Fuera lo que fuera, no se parecía a ningún animal que hubiera visto en mis años en la carretera. Pasaron unos minutos de tensa calma y el sonido en el techo se detuvo. Por un breve momento pensé que tal vez lo que sea que me acechaba había saltado o caído del camión. Pero justo cuando comenzaba a sentir un pequeño alivio, algo impactó contra el parabrisas. Un grito involuntario salió de mi boca cuando la figura de la criatura, esa misma que había visto antes en la carretera, apareció frente a mí. Estaba aferrada al borde del parabrisas, con sus garras delgadas y deformes raspando el cristal. Sus ojos, ahora más cercanos y visibles, eran dos pozos oscuros llenos de una intención predatoria que jamás había experimentado. Su piel grisácea se estiraba sobre sus huesos, haciéndola parecer un cadáver viviente. Lo más aterrador era su boca, una serie de colmillos afilados que sobresalían de unas mandíbulas desproporcionadas para su cuerpo. Grité de nuevo y giré el volante, casi por instinto, esperando sacudir a la criatura de su agarre. El camión se desvió peligrosamente hacia la cuneta y tuve que pelear con el volante para no perder el control por completo. El sonido de las garras raspando contra el cristal se intensificó y vi cómo la criatura intentaba abrirse paso, golpeando su cabeza contra el parabrisas. Aceleré aún más, esperando que la velocidad hiciera que se soltara. El motor rugió con fuerza mientras el velocímetro subía, pero la criatura no se movió. Seguía allí, aferrada al vidrio, observándome con esa mirada vacía. «Suéltate, maldita sea», grité, desesperado, como si pudiera entenderme. El parabrisas crujió bajo el peso de los golpes y supe que no resistiría mucho más. No podía detenerme, no podía darme el lujo de parar en medio de esa carretera desolada con lo que fuera esa cosa acechándome. Necesitaba un plan, y rápido. Fue entonces cuando lo vi a lo lejos. Un pequeño rancho apenas visible entre la oscuridad del desierto. Un par de luces iluminaban el camino de entrada, lo suficiente como para darme esperanza. Tal vez, si llegaba a ese lugar, podría encontrar refugio o al menos a alguien que pudiera ayudarme. El camión rugió mientras apretaba el acelerador y me dirigía directamente hacia el rancho. La criatura en el parabrisas soltó un chillido agudo, como si entendiera lo que estaba por hacer. Con un último golpe contra el vidrio, saltó hacia el techo del camión. Aproveché el momento y giré el volante, desviándome bruscamente hacia el camino del rancho. Las luces crecieron en el horizonte mientras me acercaba, pero sentía el peso de la criatura sobre el techo. Ahora se movía con rapidez, rasgando el metal del remolque. Mis manos sudaban mientras las luces del rancho se hacían más brillantes. Sabía que no podía detenerme por completo, pero si lograba acercarme lo suficiente, tal vez la criatura se marcharía. De repente sentí un golpe en el costado de la cabina y el camión se sacudió violentamente. La criatura había descendido. Ahora estaba junto a la ventana del conductor, golpeando el cristal con sus garras mientras chillaba de manera ensordecedora. Sus ojos, más cerca que nunca, me miraban fijamente, como si estuviera decidiendo cuál sería su próximo movimiento. Con un impulso desesperado, giré el volante una vez más,
haciendo que el camión se tambaleara justo antes de llegar al rancho. El motor rugió mientras el vehículo se inclinaba ligeramente y en ese momento la criatura perdió el equilibrio. La vi desaparecer de mi vista, su figura cayendo hacia un costado del camino. El alivio que sentí fue inmediato, pero no tuve tiempo para celebrarlo. El camión avanzaba directo hacia las luces del rancho. Pisé el freno con todas mis fuerzas y el vehículo se detuvo justo a unos metros de la entrada. El motor seguía rugiendo, pero el silencio alrededor me envolvió. Me quedé en la cabina, jadeando, intentando recuperar el aliento mientras el sudor caía por mi frente. Sabía que la criatura estaba cerca, pero al menos por ahora había logrado deshacerme de ella. Pero el verdadero terror apenas comenzaba.